Estamos aquí con el doctor Juan Valleón Ríos. Le damos la bienvenida al estudio Galvez Monteagudo Abogados. El doctor Juan Valleón Ríos es un especialista en derecho minero, es consultor legal especializado en la materia y docente universitario, catedrático de amplio reconocimiento y trayectoria. Doctor Juan Valleón Ríos, bienvenido. Doctor Vicente, muchas gracias por la invitación y agradezco también al estudio Galvez Monteagudo y los felicito por haber tomado esta feliz iniciativa. Yo estoy muy agradecido y estoy contento por estar acá. Bien, doctor, si nos podría un poco ilustrar en qué consiste el proceso de formalización, si nos puede dar algunos lineamientos generales, qué consiste o qué es este proceso de formalización. Siempre es bueno referirse a los procesos históricos para entender la problemática, a los hechos sociales propiamente que tienen origen a lo que es a este proceso de formalización. Allá por el año 2001 se iniciaron grandes, entre comillas, invasiones por parte de los mineros. Las zonas mineras, los llamados también curiosos, o también los cateadores, en Brasil los denominan garimpeiros, en gambusino los denominan en México, buscaron áreas para realizar la actividad. Pero estas áreas que buscaban para realizar la actividad no era precisamente para formular petitorios o solicitud de concesión minera, sino de plano, conociendo empíricamente lo que es las zonas mineralizadas, ingresaban, por eso es que se les denominaba invasores, ingresaban y extraían el recurso mineral. Y como consecuencia de eso, los titulares de las concesiones mineras interponían denuncias en la vía administrativa como extracción de mineral sin derecho cuando el área está libre de concesiones, y si estaba dentro de una concesión, planteaban las denuncias por hurto, concretamente hurto de mineral. Pero esto se fue generalizando, porque también desde el punto de vista social, recuerde que se venía después de un cambio de gobierno, del gobierno del señor Fujimori al gobierno del presidente Paniagua, donde se encontró lo que es la primavera democrática. Entonces, frente a este problema tenía que buscarse una solución. Y esa solución precisamente no vino del Ejecutivo, aun cuando yo resalte la labor del presidente Paniagua dentro de la primavera democrática que denomina, sino fue por iniciativa del Congreso de la República, concretamente del ingeniero Rómulo Mucho Momani y sus asesores, que elaboraron lo que es la ley de formalización de pequeña minería y minería artesanal. Es la ley 27651. Con esa ley tenía por objeto incorporarlos a través de los denominados contratos de explotación, que a la fecha existe desde entonces, y también a través de la formulación de petitorios, incorporarlos a la formalidad, sabiendo que la característica de nuestras actividades económicas en el país en ese entonces llegaría pues a unos 70% de informalidad. Hoy, ¿cuántos años han pasado? Más de 20 años. Tienen la característica de mantener siendo informal nuestras actividades económicas en el país, y ya casi un 80 o un 90% de informalidad. Entonces los incorporaron como mineros, pero el Estado cumplió un rol muy importante, en el sentido de que a través del derecho de preferencia los podía incorporar, es decir, se declaraba la caducidad de un derecho minero y se encontraban allí mineros que eran antes invasores y habían sido empadronados. Entonces los incorporaban a los circuitos de la formalización, pero a través de la presentación de los petitorios. Resultó un fracaso ese mecanismo, y también resultó un fracaso desde aquella fecha lo que es celebrar los contratos de explotación con el titular del derecho minero. Entonces, fíjense, ahora llegamos hasta el año 2000. Las fechas saltantes es el año 2016, durante el gobierno del presidente Humala, donde por dictados
probablemente por ignorancia y de no conocer los fenómenos sociales, es que iniciaron diversas acciones de interdicción, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que es una realidad, los mineros son propiamente emprendedores, o sea, no le tienden la mano a nadie, sino aún vulnerando la norma, ingresan al área de concesiones, pero siendo un fenómeno social. No es que yo esté justificando, sino es que estoy exponiendo lo que es una realidad. Entonces continuaron ingresando a las áreas, pero el Estado en el año 2016 inició, por el contrario, un proceso de interdicciones, es decir, de recusar, o sea, de tomar acciones hasta violentas, vulnerando derechos humanos hacia los mineros en formalización, a las personas que prestaban servicios, etc. Entonces, hasta esa fecha del año 2016, con la interdicción, con esos golpes hacia los mineros, los mineros que a partir del año 2012 se había dispuesto a lo que es la inscripción. Entonces, hasta que ocurre que con el decreto legislativo 1105, se dice de que continuará el proceso de formalización a través de las declaraciones de compromiso. Entonces muchos mineros a nivel nacional se inscribieron. Y con la ventaja de esta normativa es que inscritos iniciaban el trabajo, ya no eran objeto de interdicción, cosa que era razonable. Pero también hay que buscar lo que es una razonabilidad, ese punto medio, en que muchos mineros seguían y continuaban. El Estado en la práctica les legalizó esa actividad que realizaban solamente con la mera declaración de compromisos, y luego llegó a ser un registro de declaración de compromiso o un registro de saneamiento. Llegamos al año 2016. Voy a corregir lo que antes había señalado. Llegamos al 2016 al gobierno del presidente Kuczynski. El gobierno del presidente Kuczynski se pidieron dos dispositivos importantes, el decreto legislativo 1293 y el 1336, mediante el cual se creó un registro integral de formalización minera REINFO, porque los procesos anteriores fracasaron. Es más, a los mineros, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista legal, les prohibieron utilizar cualquier equipo, o sea, debían trabajar artesanalmente como el viejo oeste. Entonces, hubo una paralización de la economía también, hasta que con el decreto legislativo 1336, durante el gobierno del presidente Kuczynski, se eliminan esas exigencias de utilizar equipos pesados, sino les facultaba sí utilizar equipos pesados. Y desde el punto de vista económico el impacto fue positivo, porque entró el ciclo productivo de los mineros en formalización, se incorporó, y efectivamente el Perú pudo también tener dineros en las arcas fiscales, que hay muchos dicen que no tributan, pero los mineros en formalización también tributan o generan puestos de trabajo. O sea, ese concepto también debemos sincerar contra diversas personas que opinan y que en realidad los mineros en formalización generan también puestos de trabajo, dinamizan la economía. Dinamizan una economía informal. Hasta que luego, durante el gobierno del señor Vizcarra se dieron un importante dispositivo, fue la modificación del Código Penal. Se incorporó, me parece que es el artículo 307A del Código Penal, en lo que es el delito de minería ilegal. Y la tipificación de ese delito de minería ilegal dice: aquel que sin autorización realiza la actividad de extracción, no dice explotación, sino extracción, beneficio y similares, será condenada con una pena privativa de la libertad no menor de 4 años, va de 4 a 8 años. Pero también reconoce, y con normas posteriores, la exención o la falta de responsabilidad de los mineros que están inscritos en el REINFO dentro del proceso de formalización. Entonces no se configura el delito, o sea, puede configurarse el delito, pero no tiene ninguna responsabilidad penal el minero que está inscrito en el REINFO. Entonces, ahora, entendiendo la lógica de los mineros en formalización, les conviene continuar en el proceso de formalización. ¿Por qué? Inmediatamente con ese REINFO, como antes fue en la declaración de compromisos, podían realizar inmediatamente la actividad sin los permisos de autorizaciones, es decir, sin la autorización de inicio de actividades mineras, como es la mediana minería, la gran minería.
Y luego, en segundo lugar, sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado. Basta que esté en trámite, como ahora existe esto, que esté en trámite, continúa inmediatamente la actividad. Realizan la actividad de explotación o de extracción del mineral efectivamente sobre concesiones mineras. Eso es un tema, por ejemplo, que no se ha conversado mucho y determinar, creo que en el simposio vamos a desarrollar en cuanto a la propiedad del recurso mineral y por qué es que el Estado ha dispuesto este proceso de formalización, probablemente hasta atentando a la seguridad jurídica, pero todo eso con mayor amplitud vamos a desarrollar en lo que es en el simposio. Ok, bien doctor, usted ha dado importantes apreciaciones en relación al proceso de formalización y ha tocado temas interesantes, entre ellos los beneficios de este proceso, pero así como hay aspectos positivos, como toda política pública, también puede tener algunos defectos, o como todo fenómeno social, también puede generar externalidades negativas o consecuencias negativas. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias negativas de la informalidad? ¿Qué consecuencias traen consigo la informalidad, específicamente en el aspecto minero? Las consecuencias, doctor Vicente, negativas, está relacionado a dos aspectos fundamentales. Uno, del punto de vista primero a las personas. La carencia de un sistema de protección al trabajador minero, el cumplimiento muchas veces de las normas laborales, sus beneficios sociales o los derechos sociales respecto al trabajador minero. Pero de todas maneras ellos, los trabajadores en formalización, procuran cumplir esas normas. Pero también ha habido diversos accidentes fatales dentro del proceso de los mineros en proceso de formalización. Eso es un tema desde el punto de vista pensando primero en la persona. En segundo lugar, esa externalidad a que hace referencia usted está referida efectivamente que como no existe el instrumento de gestión ambiental aprobado, entonces la fiscalización ambiental que le corresponde realizar a las direcciones regionales de energía y minas, las DREM o sus similares, los gobiernos regionales, que bien pueden ser las gerencias, no tienen la certeza de que qué es lo que deben realizar las observaciones o los incumplimientos, qué es en buena cuenta que debe fiscalizarse. Entonces es por ello que uno de los puntos débiles de este proceso es el tema negativo, yo diría es el tema del incumplimiento de las normas ambientales. Y también es por eso que el hecho de estar inscrito en el proceso de formalización, claro que implica lo que es no estar inscrito, o sea, estar inscrito constituye, como ya había explicado antes, una causa eximente de toda responsabilidad, o sea, lo que en materia penal dicen los penalistas y el Código Penal, causas de exoneración o de exención de responsabilidad penal. Pero desde el punto de vista de minería ilegal y el bien jurídico protegido en el delito de minería ilegal es el ambiente. Pero también complementariamente este proceso de formalización no protege al minero en proceso de formalización sobre los otros delitos amplios, los delitos ambientales en general. En el mismo Código Penal hay contradicciones. Y luego lo negativo, doctor, es que respecto a la trazabilidad del mineral, es decir, desde su punto de producción hasta los destinos finales de lo que es hasta la comercialización. Hay mucha manipulación, hay muchas actividades ilícitas por parte de los compradores, o se aprovechan de los precios, ahora que el oro que había subido, entonces también a precios ridículos les compraban, entonces por ese lado también hay un maltrato. O sea, esos son los puntos negativos que yo encuentro dentro de este proceso de formalización y la falta de capacidad del Estado de efectivamente de definir cuál va a ser el mecanismo. En buena cuenta, si el titular de la concesión minera no desea suscribir un contrato de explotación o un contrato de cesión minera por la seguridad jurídica que otorga la Constitución política en cuanto se refiere a lo que es a la libertad de contratación, ningún minero, nadie puede obligar al titular de una concesión a suscribir un contrato de cesión o un contrato de explotación.
pero el Estado siendo propietario del recurso mineral, ahí hace falta en todo caso legislar para que todo este proceso de formalización tampoco no se deje, el peso de todo este proceso de formalización no se deje también hacia los privados. Ok. Bien, interesante las apreciaciones que usted nos está dando, y creo que es importante hacer énfasis en lo que usted nos ha comentado, en que encontramos una diferencia sustancial entre una minería llamada informal y la minería ilegal, puesto que la segunda actualmente constituye un delito y también un agravante para el delito de lavado de activos. Eso es muy importante recalcarlo. Finalmente, doctor, usted nos ha mencionado sobre algunos obstáculos o algunos defectos que tiene esta política pública de formalización minera. ¿Cuáles serían los mayores obstáculos o qué planteamientos podría hacer usted para mejorar, para optimizar este llamado proceso de formalización? Acá lo fundamental es para cerrar el circuito o para cerrar el círculo, hace falta que los titulares de las concesiones mineras tomen la decisión de que suscribir los contratos de explotación o los contratos de cesión minera. El gran beneficio del titular minero de celebrar un contrato de cesión o un contrato de explotación radica en que no va a tener ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de las normas de seguridad minera y medicina ocupacional. Luego también no va a tener ninguna responsabilidad desde el punto de vista ambiental, porque en tanto y cuanto que no suscribe el contrato de explotación o el contrato de cesión, el titular de la concesión minera, todo lo que ocurra en el área de su concesión, es responsable. Entonces, no sé si son conscientes los titulares de las concesiones mineras en general, de la gran minería, de la media minería o de la pequeña minería también, que hay muchos titulares. ¿Para qué? Para suscribir esos contratos, efectivamente aceptando pues la realidad existente, ¿no? Hay muchas empresas en el sur y también ha ocurrido diversos actos ilícitos que incluso ha generado la pérdida de 14 vidas humanas, de que negándose los titulares de los derechos mineros no han suscrito contratos de explotación o contratos de cesión. Entonces han preferido buscar otros mecanismos también aquellos titulares, pero han llegado hasta la violencia, hasta el homicidio, hasta el asesinato. Entonces creo que también en ese aspecto es algo exagerado, pero el Estado no tiene que permanecer impávido, no tiene por qué permanecer el Estado indolente frente a estas situaciones. Entonces requiere lo que es definitivamente una modificación a la ley de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, pero a su vez también definitivamente modificando la ley minera para que puedan tener el acceso a las áreas. Y justamente sobre eso, con mayor detalles, nos vamos a referir en el curso que usted nos ha gentilmente y el estudio nos ha invitado. Va a estar muy interesante hacernos planteamientos de solución a este tema, porque verdaderamente, como decías cuando iniciamos la entrevista, este proceso vino como una decisión política del Congreso de la República. ¿Por qué? En la búsqueda, tomando pulso a la realidad social, pero el Ejecutivo nunca, y a la fecha nunca elaboró un planeamiento o una planificación para realizar este proceso. Es igual como que en Lima o en las grandes ciudades existen sobre los cerros, donde la municipalidad no ha tenido una planificación, y sobre los cerros existen diversas viviendas, casas, que en un terremoto en Lima colapsan, de hecho. Entonces la actividad minera también ocurre lo mismo, de que no ha habido un planeamiento por parte del Ejecutivo, y ojalá y de verdad que está pasando mucho tiempo, ojalá que salga pues este plan, esta política minera para la pequeña minería y minería artesanal. Bien, nuevamente entonces agradecerle al doctor Juan Valdeón Ríos, a nombre del estudio Galvez Monteagudo Abogados, por su presencia hoy. Hemos conversado y debatido sobre aspectos muy importantes e interesantes y de relevancia en el rubro minero, y sobre los cuales se va a profundizar en el simposio, tal y como usted ha mencionado. Muchas gracias, doctor Juan Valdeón Ríos. Doctor Vicente, muchas gracias. Quisiéramos haber hablado mucho más, pero creo por la limitación del tiempo
en esta oportunidad, en esta entrevista. En todo caso, repito, con mayor amplitud desarrollaremos en la parte correspondiente cuando nos tenga que realizar nuestra presentación sobre el proceso de formalización, de una visión que nosotros desde la praxis y también desde el punto de vista de la teoría o desde el punto de vista de la academia, encontramos que sí, encontramos visos de solución a este tema. Bien, muchas gracias.